Que era pequeño, que era ¿qué? Humilde, ¿qué era? Ya, muy rico. Así como oro. Ujú. Ok, físicamente era pequeño. No, tampoco hacía bullying. Ok. La polla por ahí. ¿Quién se identifica con Saqueo? No por su físico, porque en su físico soy la primera en... Nadie se identifica con Saqueo. Él tenía dinero, pero yo no. Pero en el reino sí. Amén. Amén. Miren a Cintia. Damos un fuerte aplauso a Cintia. Estuvo cumpliendo años. Más fuerte. Amén. Damos gracias a Dios por tu vida, Cintia. Sabemos que Dios te tiene con un propósito y que te vas a curar pronto. Amén. Que Dios sea cumpliendo tus sueños, todas tus metas. Y hasta mira, está ya presente. Ok, vamos a hablar de alguien que, uy, no me identifico, pero sí identifico a algunas personas al verle a esa persona. Siempre en los grupos, siempre va a haber alguien como esta persona. No, ya acabamos con Saqueo, Carito, por favor. Estamos en otro tema. Esta persona es un discípulo de Jesús, es uno de los primeros a quien Jesús llamó. Me siento muy pequeña, muy tapadita. Adivinen de quién es. Ya no hablamos de, no, era otro Juan. Adivinen de quién es. De Pedro, Pedrito, Simón, Pedro. Ok. ¿Quién me puede dar una característica de Simón Pedro? ¿Mm? Más fuerte, más fuerte. Preguntón. Ya, ¿qué más? No le conocí. No me lo han presentado. Ok. Antes de eso vamos a orar. Cierren sus ojitos. Señor, te agradecemos por esta noche, Padre, y queremos, Señor, de que hoy tú hables a nuestros corazones, Padre, a través de tu palabra, Señor, a través de lo que tú hoy vas a compartir. Espíritu Santo de Dios, háblanos, Señor, y que esta comida sea fresca para nosotros, Señor, que podamos ponerlo en práctica, Dios, que podamos entender, Dios. Y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Simón Pedro dice que viene del hebreo y significa el que escucha a Dios. ¿Ya, vale? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver un video. Creo que
Bueno, ¿me puedes traer un batido de chocolate, por favor? Estoy seguro que a muchos le va a generar entusiasmo desear ir a la playa. Hoy tenemos la historia de Fermín, una reliquia azteca valorada en 50 millones de dólares. Para saber más de lo que ocurrió allí, vamos directamente con Gustavo, que ya se encuentra en el lugar de los acontecimientos. Gracias, Armando. Estamos en este momento en vivo y en directo, nada más y nada menos, cadena nacional. Estamos con un gran hombre afortunado. Acaba de devolverle a la cultura azteca su tradición. Más de 500 años perdida esta gran tortuga azteca que tiene un valor de 50 millones de dólares. Escúchalo bien. Este hombre es el gran afortunado Fermín. Danos la exclusiva cadena nacional que has encontrado una gran reliquia histórica. Bueno, hola a todos los que nos están mirando. Mi historia es muy buena. Yo venía andando en mi bicicleta acá y de pronto volteé, perdí el balance y me caí. Y cuando me caí al lado de esto. Y al principio pensé que no era nada y dije, bueno, se lo voy a dar a mi mamá y lo llevé. Mi mamá no le gustó y lo quiso tirar, entonces mi primo dijo, llévalo a un museo, que esto costará mucha plata. Lo llevé al museo y hoy tengo 50 millones de dólares. Estamos en exclusiva nada más y nada menos que con Fermín, un hombre afortunado que tiene en sus manos 50 millones y le ha devuelto la alegría a una gran cultura. Nada más y nada menos, aquí tenemos la tortura azteca. Vean ustedes en exclusiva. Esta es su nota en exclusiva cadena nacional. Solo si tú quieres, quiero soñar en lo que tú quieres. Cambiaré mi plan, solo si tú quieres. Pues mi vida, mis sueños, mi todo son para agradarte. Quiero estar siguiéndote los pasos, pues sin ti mi vida es un fracaso. Amén. Amén. Ok, ¿qué entendieron? Pues fíjate. Eso después. Amén. Vemos cómo Dios habla de una o de otra manera, pero muchas veces el hombre duda, no entiende. Y vamos a ver unas características de Simón Pedro. Quiero que abran en Lucas 5. Vamos a leer del 1 al 11. ¿Tienen sus Biblias? ¿O celulares? Solo por la Biblia. Lucas 5, vamos a leer del 1 al 11. Amén. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenos de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Vemos cómo el primer llamado que hace Jesús es
es a Pedro y a todos los que estaban ahí. Y dice que Pedro estaba en su barca, estaba tratando de pescar, tratando de ver qué va a haber para el día. De repente Jesús se acerca y le pide a que echara el mar al agua y él iba a predicar. Bueno, Pedro obedece. Y después Jesús dice, bueno, ya me has ayudado, ahora yo quiero que tú lances tus redes y que saques los peces del mar. Vemos que Pedro tal vez será o no será, pero él lanza y vemos el gran milagro que Jesús hace. Multitud de peces. Todos quedan asombrados y quedan asustados también al ver cómo un hombre que de la nada apareció y hace un milagro. Y miren lo que le dice Jesús. De hoy en adelante tú ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Deja todo y sígueme. Pedro tenía un bote y su propio negocio. Y el Señor llegó y le dio multitud de peces y algo muy importante. Jesús llega y le da su llamado para toda su vida. El ser discípulo de Jesús. Pero Simón Pedro tenía muchos errores y mala conducta. Claro, era un pescador. ¿Qué más se puede esperar de un pescador? Pero el Señor le da un nuevo comienzo. Simón era impulsivo, emotivo, humilde, orgulloso, tenía todo, arrebatado, todo. Se emocionaba y hablaba. Veía algo y hablaba. A veces hablaba sin pensar. ¿Han estado con personas así? Ese era Pedro. Era un simple pescador. Pero ¿qué es lo que a Jesús le atrajo para llamar a Pedro? Vamos a ver unas cuantas características de Pedro, que la verdad que cuando yo me puse a leer decía, él tenía que primero ser Simón. Simón es eso, impulsivo, emotivo, emocionado, orgulloso, humilde, tenía todo, una mezcla de todo, para después pasar a ser Pedro. Durante el proceso que él era Simón, tuvo que pasar por muchas pruebas, muchos regaños. Pero en todo eso él continuaba y él se convierte en Pedro. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Pedro? Tú eres Pedro. You're on the rock. Y sobre esta roca, porque Pedro significa roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pitiorca. Amén. Amén. Ya se olvidaron. Vamos a abrir en Lucas 22. $55 y 57. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sierva lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Primero, él rechazó. Cuando todos estaban calentándose ahí,
todos los guardias, todos han visto la película cuando Pedro está ahí con temor, con miedo. Y de repente, él se acerca y dice, tú eres uno de ellos. Y a veces te dicen, tú eres cristiano. Tú, no. ¿A dónde vas? A la iglesia. No. Me voy aquí arribita nomás a la Prospect. Y él niega. Él dice, no, yo no soy de ellos. ¿Cómo me vas a confundir con ellos? No. Primero, él lo rechaza. ¿Cuántas veces has rechazado a Jesús? ¿Cuántas veces lo has negado a Jesús? Segundo, él dudó. Mateo 14, 30, 31. Catorce, 30, 31. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Quién se acuerda la historia de la barca donde que los discípulos están ahí todos? Jesús le dice, vayan. Y ellos se van. Pero ya estaban ellos con miedo de que si viene una ola grande, ¿qué va a pasar? Y sí, llegó olas grandes, la tormenta. Jesús no estaba con ellos, con los discípulos. Y ahí estaba Pedro, el discípulo, el que todo lo dice, todo actúa. Yo lo sé, yo sí puedo. Y de repente, al ver todo eso, él se asusta. Y a lo lejos aparece Jesús como un fantasma. Y Pedro le dice, ¿quién eres tú? Y él, soy Jesús. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí, soy Jesús. Ahí, él ya estaba como que dudando de quién es. Bueno, entonces, si tú eres Jesús, entonces haz que yo también camine sobre el mar, porque Jesús estaba caminando sobre el mar. Y Pedro dice, bueno, entonces yo voy donde ti. Si tú eres Jesús, yo también voy a poder caminar sobre el mar. Y obviamente Jesús, está bien, ven. Y Pedro no esperó nada. Arrebatado él, cogió, tomó y empezó a caminar, pero ya estaba por ahí. Primero, él dudó al verlo, a Jesús. Segundo, llegan nuevamente las olas, la tormenta, y ¡pah! El miedo lo atemoriza y duda y ¡pah! Empezó a ahogarse. Y Jesús, Pedro duda de Jesús. En ese entonces era Simón. ¿Cuántas veces te ha pasado que lo ves, pero no lo ves? Estamos en medio de la nada, pero sigues viendo sus manos, pero no quieres verlo. Estás en medio de la nada, pero sabes que la misericordia de Dios es la que te sostiene, pero aún sigues sin verlo. Hasta que tienes que pasar por esos momentos difíciles donde que Jesús tiene que decir, está bien, yo te hago. A ver, ¿quieres algo? Porque a veces somos seres humanos y pedimos algo visible. Cuando ahí está Dios, ahí está la presencia.
Él dudó. Vamos a Mateo 16, ahí mismo, 22, 23. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista del ser humano y no desde el punto de vista de Dios. Él tentó a Jesús. Jesús cuando llegó a la tierra, él sabía cuál era el plan de Dios. Él tenía muy consciente cuál era la visión del por qué él llegó a la tierra. La meta de él era la cruz y él sabía que él iba a ir a la cruz, que él iba a morir crucificado. Y él, en confianza con sus discípulos, en una cena, él empieza a abrirse, a contarles, miren, esto va a pasar, va a llegar el momento donde que me van a arrestar y voy a tener que morir. Pero Pedro otra vez, emotivo, no sé, a la defensa de Jesús. Lo coge, lo trae. Jesús, ¿por qué dices eso? ¿Qué te pasa? Tú eres el Señor. ¿Cómo que tú vas a morir? Dios te libre de eso, tú no vas a morir. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Apártate de mí, Satanás, porque eres una trampa peligrosa. Cuando tú tienes planes en tu vida, tienes un objetivo en tu vida, van a venir personas, van a venir situaciones, van a venir problemas donde que se van a poner al frente tuyo. Van a decir, no, tú no vas a llegar a eso. Tú no vas a hacer eso. ¿O quién eres tú? Y ahí es donde que tú debes aprender a reprender. Apártate de mí. Yo callo esa boca. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo voy a llegar a esa meta. Jesús sabía, por más dolorosa que el ser humano, poniéndose a pensar, es doloroso ver a que tu líder, en ese entonces Jesús era su líder, era su amigo. Decir, no, tú no vas a llegar allá. Y empezó a reprender, pero Pedro no era porque quería tentarlo en él. Cuando me puse a ver sobre la vida de Pedro, narraba y decía, no era porque Pedro quería ser así o porque él tenía otras intenciones. Su personalidad era así, arrebatado, hablaba rápidamente, a veces sin pensar, o lo decía de una vez, soltaba las palabras, o hacía de una vez. Pero aún así, él forma parte de los 3 mejores amigos de Jesús. Porque si ustedes leen la Biblia, en los milagros que Jesús hace, siempre va a haber tres de sus discípulos. Y en esos 3 está Pedro, el más arrebatadito. ¿Por qué? Porque él lo hacía. Él no le importó decir, Jesús, el Hijo de Dios. Él se paró, lo cogió. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Tentó a Jesús. Vamos a ver también que él era dormilón. Marcos 14:37.
Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Jesús no pudo contar con Pedro cuando él lo necesitaba. Jesús, bien confiado, se va: discípulos míos, quédense, ayúdenme orando, que yo me voy, tengo un encuentro con Dios. Él quería tener fortaleza en Dios, pero también quería tener respaldo con sus discípulos. Entonces le dice: quédense ustedes aquí orando, que yo también voy a orar, pero necesito mi tiempo a solas. Necesito encontrarme con Dios, necesito encontrarme con el Padre a solas. Y bueno, Jesús va y regresa. Y todos dormidos. Todos dormidos. Y miren lo que le dice: Simón, una hora no pudiste velar, no pudiste orar. ¿Qué te anda pasando, pues? Para la novela, para el Face, para chatear. Para eso tienes tiempo. Pero para orar no tienes. Te duermes. ¿Quién le ha pasado que mientras ora se queda dormido? O están en la cama: voy a orar. Así: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tapado, te pido por mi familia, por mi mamá, por mi papá. Mañana que me ayudes en el ciclo de psiquiatría. Es difícil, ¿verdad? Quitarse las cobijas, irse a lavar la carita y decir: bueno, ahora sí vamos a orar, vamos a ponernos de rodillas. Así mismo estaba Jesús. Jesús se las sabe todas, porque Él lo vivió con sus discípulos. Él lo sabe todo. Sus discípulos no estuvieron ahí. Simón no estuvo ahí al resto. Decían: vamos a orar, vamos a orar. Para otras cosas Él era: no, ¿cómo? Hagámoslo rápido. Pero justamente para orar hasta Él se quedó dormido. No pudo velar por lo menos una hora orando. Sin embargo, seguía siendo uno de los mejores amigos de Jesús. Mateo 26, 51 y 52. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. Miren, arrebatadito el hombre. Vienen a arrestar a mi Señor. No puede ser. Él no entendió la palabra que decía la armadura del Espíritu Santo, la espada, que es la palabra de Dios. Él se lo creyó muy físico. Sacó la espada y ¡piu!, le cortó la oreja. Simplemente vio que algo iba a pasar y él corrió y actuó. ¿Quiénes son así? ¡Ah, me dijeron algo! Que vienen y le hablan a mi amiga.
Somos seres humanos y a veces actuamos así. Sacas la espada. ¡Piu! Y Jesús detrás de Pedro, Simón, ¿qué haces otra vez? Siempre tú metiendo la pata. Y justo en el último momento, ya cuando voy a morir, por favor, no arruines el plan de Dios. Quita de aquí, quita. Y va y le cura, le sana, le devuelve una nueva orejita, Y es que a veces creemos que todo es físico y que el ataque es físico, y no es así. Tu espada debe ser espiritual. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos guerra espiritual, no con las personas, sino con huestes celestiales malignas. Porque detrás de todo un conflicto, de toda una pelea, de todo un malentendido, de toda una enfermedad, está huestes celestiales malignas. Y tenemos que aprender a ver, ¿a quién voy a atacar? Pedro tomó su espada y ¡puf! Pero bueno, a pesar de que ya eran los últimos días que estaba ahí Jesús, hace nuevamente un milagro Jesús. Y es que Jesús tenía que demostrar el amor, porque Jesús hablaba del amor, y si sus discípulos estaban con él, ellos debían expresar amor. Por más confundidos o desacuerdo que haya tenido que estar, el amor tenía que sobrepasar todo eso. Porque de tal forma Jesús dice, ahí dice en la palabra de Dios, ¿por qué haces eso? Si yo quisiera, mandaría a mis ángeles, pues. Pero no, tiene que cumplirse el plan de Dios. Pedro seguía a Jesús. Dice que él caminaba con Jesús, era discípulo de Jesús, pero él no entendía exactamente qué es lo que Jesús tenía que hacer. En muchas veces él no le entendía a Jesús. O sea, estaba sentado ahí y decía, sí, ya. Y después, en la hora de la hora, él no entendía con qué sentido venían las cosas o por qué sentido se tenía que hacer así las cosas. Miren, era el discípulo, el amigo de Jesús, pero muchas veces él no entendía el plan de Jesús en la tierra. Y vamos al último, Lucas 9, 32, 33. Amén. 32 y 33. Pedro y otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Este es el momento de la transfiguración. El día cuando Jesús anuncia su muerte y le dice, miren, yo voy a morir, voy a ir a la cruz, me van a crucificar. Pedro dice, mira, no, Dios te libre, Dios te guarde, no. Una semana después de eso, dice que Jesús toma a sus 3 amigos, Pedro, Juan y Santiago,
eran los 3 más cercanos de Jesús. Y Jesús los toma a ellos para que ellos vean la gloria perfecta de Dios. Al momento que Él está ahí, ellos están ahí con Jesús, dice que de repente empieza la transfiguración en el rostro de Jesús, convirtiéndose en Moisés y en Elías. Ellos estaban durmiendo, pero al despertar ven, ¡wow! ¿Qué está pasando? Se dice que el rostro de Moisés significaba las leyes de Moisés que estaba en el pueblo de Israel. Y Elías representaba al grupo de los profetas, porque Elías es el padre de los profetas. Entonces, Elías anunciaba, todos los profetas anunciaban la venida de Jesús. Entonces, estaba ahí Jesús cumpliendo esa profecía de que Él venía y rompiendo la ley de Moisés. Eso significaba la transfiguración. Y los rostros de ellos empiezan a aparecerse en el rostro de Jesús. Pero Pedro otra vez, emocionado o asustado o entusiasmado. ¡Wow! Construyamos 3 enramadas, uno para Moisés, otro para Elías, otro para ti y quedémonos aquí. Prácticamente ellos estaban viendo el reino de Dios, el cielo. Eso significa cuando tú estás en tu oración, Dios te lleva a eso, a ver el cielo, a ver cosas que nadie puede ver. Jesús sabía que ellos eran sus 3 amigos íntimos. Quiere decir que si tú eres amigo íntimo de Jesús, puedes ver grandes maravillas como ellos lo vieron. Más adelante, la palabra de Dios narra de que ellos dicen, los que vieron, los 3 que vieron, ellos dicen, nosotros somos fieles testigos de la gloria de Dios, del poder de Dios. ¿Cómo vamos a negar cuando nosotros lo vimos? Y ese era el plan de Jesús, de que ellos vean de que es real y que no es fábula, que no es un cuento, sino que es real la gloria de Dios. Pero Jesús mostró a sus 3 íntimos amigos. Y claro, ellos después compartieron a los demás discípulos. Pedro no entendía realmente el por qué le llevó. Y tan entusiasmado dice, bueno, hagamos para Moisés, Elías y para ti y nos quedamos aquí. Y todo va a ser feliz y ya no nos vamos a angustiar, no nos vamos a preocupar, quedémonos aquí. Sin querer, él muestra una acción de egoísmo. ¿Por qué? Porque él quería quedarse allí y que no se cumpliera nuevamente el plan de Dios que tenía con Jesús aquí en la tierra. Después, él escucha una voz del cielo. Dios, nuevamente, Simón, mejor cállate y escucha a Jesús lo que tienes que hacer. Y allí Pedro se da cuenta y ahí recién él empieza a entender de que Dios mandó a Jesús a la tierra para salvación. Porque Jesús en la cena que tuvieron, él empieza a hablar de la muerte, la salvación y la resurrección. Y él no entendía eso. Pero en el momento de la transfiguración, él empieza a entender. Había una actitud egoísta porque él quería quedarse allá. ¿Y qué pasaba si se quedaban ahí? Jesús ya no podía cumplir esa misión de dar la vida por ti y por mí.
Él se emocionó tanto de ver esa gloria perfecta que quería quedarse ahí y no compartir al resto. Sin embargo, Dios lo toma para darle una gran misión a Pedro. En Lucas 22, 31 y 32, Dios le entrega una gran misión. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y vamos a abrir en Juan 21, 17. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y él le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces, apacienta mis ovejas. Primero, Jesús le dice, mira, Satanás ha pedido destruir. Satanás ha pedido acabar con sus vidas. Pero sabes, yo oro por ti, Simón, para que tú te fortalezcas. Y después de que tú te fortalezcas, también fortalezcas al resto. Él fue llamado a ser líder, a dirigir líderes. Y nada menos y nada más que apacentar las ovejas. Cuando ya Jesús resucitó, ya pasó todo lo de la muerte, nuevamente él como que yo fallé a Dios, yo le fallé a Jesús, lo negué, cometí burradas, hice muchas cosas. Y él, en lo humano que es, él decidió volver a pescar. Él se fue, como que si ya no tenía más que hacer, me regreso a la barca y a seguir pescando. Y él estaba pescando ahí. Y después de que ya Jesús resucitó, él nuevamente va como la primera vez. Pedro, ven, yo he preparado para ti una comida. Y ahí Jesús empieza a decirle nuevamente, creo que entre amigos, mientras ellos comían, Jesús hablaba y tal vez Pedro estaba